Buenas noches, amigos. Este es su programa Agenda Económica, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por el canal 27 de RNN. Hoy estaremos doña Rosana Ruiz. ¿Usted sabe quién es doña Rosana? La primera dama de este programa. Agenda Económica. La orquídea. Ay, qué honor, Me gracias. hubiese gustado quedarme un tiempito solo para que el programa, para darle envidia. Pero yo no Manuel. tengo problema. No, para nada. Es más que me han puesto un cencerro aquí para no perderme como la vaca que tú Y lo José pones. Manuel Luna Valiente, Ezequiel Moldeanizado, estarán acompañándolo a ustedes de allá, nosotros de acá, para hablar de economía, de temas importantes nacionales e internacionales. Buenas noches, doña Así es, Rosana. Ezequiel, José Manuel y amigos y amigas de Agenda Económica, un honor estar aquí. Y la verdad que se ha reactivado el comercio de una manera, señores, extraordinaria. Los propios comerciantes han señalado que las expectativas han sido superadas. Y la verdad es que, como anunció el gobernador en su discurso del aniversario del Banco Central, a septiembre ya el Producto Bruto Interno estaba en 2.9, enero-septiembre. Y las proyecciones están dando, y más con esta reactivación, muy por encima de lo que es el marco macroeconómico que se Llegaremos a había 3. previsto. Bueno, No, entre estamos. entre ya prácticamente estábamos en septiembre, prácticamente. Y con esta reactivación, porque es bueno aclarar, Ezequiel y José Manuel, que tradicionalmente el último trimestre del año, precisamente por toda la liquidez que corre, por las ferias, por toda la actividad comercial, por la llegada de más turistas, es un año donde el PIB trimestral repunta necesariamente. Entonces, viendo todo lo que ha pasado desde el Black Friday, con todo lo de las y regalías, Cyber todo Monday. eso, pues la verdad es que los números yo creo que van a sorprender positivamente. Ojalá que sea el 4% Sí. para yo ganarle el pleito a varios. Así Porque mismo. yo que eran 4 que no había. No, y además Era muy optimista. Pero ya, no hay forma de jalarlo tanto. una perspectiva de mayor crecimiento a lo previsto en el marco macroeconómico contemplado en el presupuesto general del Estado, y además una inflación por debajo de lo que era la meta Eso establecida te iba a decir, en el programa que a mí me monetario para el encanta Banco Central. crecimiento con inflación controlada. No sin inflación, porque No, la inflación es necesaria. claro. Pero una inflación controlada con crecimiento se Exacto. nota la mejoría. Claro, y la verdad que ese esfuerzo que ha hecho la autoridad monetaria al establecer un programa de metas a 4 años, comprometiéndose con un nivel de inflación, el aspecto que eso, el impacto en términos de certidumbre para los planes de negocios empresariales, para la misma inversión extranjera, para la local, es un elemento fundamental donde garantiza que esa inversión pueda mantenerse generando riqueza, generando empleo. Este año, cuando saquemos los numeritos del balance, necesariamente como elemento extraordinario apuntará el tema de la BARRIC. O sea, el hecho de iniciar las exportaciones, de impactar no solamente en la generación de divisas, sino en su contribución al Producto Interno Bruto, va a ser un elemento diferenciador con relación a años anteriores. De Es todas un maneras, hecho también trascendente. hemos visto ahí como la Autoferia Popular igual superó la Autoferia Popular del año pasado. Más de 2.000 millones Yo había de dicho, pesos. José Manuel, en el programa de radio, que era la 10ª, y es la 18ª edición de la Autoferia Popular. O sea, hace 18 años que el Popular Todos los empezó carros que con circulan esto, son de esa feria. de que la primera semana de diciembre, Sí. yo me imagino que ya han cambiado los carros, todo el que participe en feria, porque ya los que están acostumbrados a participar en la Feria Popular cada 5 años fácilmente que pueden cambiar su vehículo. Este año ellos implementaron lo que nunca habían hecho, que era que tienen una tasa fija de 5 años. Que es Usted- una garantía, tú comprometerte con una cuota que no te va a Porque variar. tú sabes que no te va a variar y no te va a quitar Exacto. tu vehículo, que Claro. eso era importante. Ellos tienen, perdón, inclusive te decía que el programa de financiamiento del Popular se va a extender hasta el 31 de diciembre para vehículos con las mismas tasas. Sí. Pero las tasas, hay 4 tipos de 4 tasas, que fijas. 7.5 a 6 meses, Exacto, 9.995 a un a año, un año, fija. 11.95 a 3 años y 12.95 a 5 años. Yo me imagino que más adelante saldrán las cifras reales, pero me imagino que mucha gente cogió los 5 años. Mucha gente, porque coger un vehículo a 5 años significa que las cuotas mensuales son mínimas o son menores
Y si no te van a subir, mucho mejor todavía. Claro. Muchas empresas lo cogen a 3 años. Y hay personas, los menos, que lo cogen a 1 año y a 6 meses porque van a coger sus bonificaciones, lo juntan con pagos fuertes cada 2 meses, depende de la posibilidad. Pero lo de 5 años para mí fue un hito. Donde eso tiene un impacto bastante positivo es en las empresas, en la flotilla de vehículos de transporte, porque ahí sí las empresas dedican una parte de capital de trabajo, no tienen que dedicarlo completo y simplemente se financian a tasas competitivas y tienen la ventaja de Pero de como tener bien tú rentabilidad. dijiste en el programa de radio, que 1.600 vehículos en el mes de diciembre, enero, que más o menos se entregan todos, a la primera placa, el gobierno recibe un buen dinero. Dinerito, Claro. Un buen dinero. Un buen dinerito. Sí. Y juntándose ese con la feria anterior que hizo el Reserva, donde fueron más de 2.000 vehículos, o sea, en 2 meses, Claro. el gobierno mejora mucho su numerito de recaudación. Que ese es un número Por eso fue que lanzaron esa recaudación tan temprano. Que ese es un número interesante, por si acaso se le ocurre a Guarocuya sacar el tema del impuesto de la placa que se postergó. Le voy a decir, mira, pero le fue muy bien con las 2 ferias del Reserva y el Popular, aguanten otro año más. De todas maneras, nosotros habíamos hablado de sí. Porque ahí hay un tema que tenemos que pero trabajar. si retomo el tema rápidamente del impuesto, recuerda que nosotros hemos dicho que ese impuesto es un poquito alto, que deberían mejorarlo un poco, que dimos nosotros incluso acá una ecuación y unos cálculos donde entendíamos que bajándolo y llevándolo a algo más justo, más equitativo, podrían lograr mucho más impuestos que solamente ponérselo a una parte, exonerárselo a otra. O sea que eso no... Pero ahí vamos a hacerlo más adelante porque igual a mí no me gusta que la placa se saque hasta el 31 de diciembre. Aquí va a haber mucha gente que se va a quedar sin placa, porque diciembre no es el mes porque no está pensando en placa. La gente no está en eso. De hecho, si uno revisa los datos que están públicos, menos del 30% del parque vehicular ha renovado la placa. O sea, y dejarlo para un 31 de diciembre es sumamente complicado y tedioso también. No valía la pena. Para mí que no vale la pena. Pero es un mes intermedio, noviembre, octubre. Claro. Y ya. Vamos a hacer el primer corte comercial. No nos corten, amigos. Amigos y amigas de Agenda Económica, hoy Ezequiel Molina, José Manuel y una servidora estamos hablando de los temas más relevantes, ya comenzando estos programas de fin de año que vamos haciendo en el mes de diciembre para poner sobre la mesa esos aspectos relevantes que han pasado en el transcurrir de estos 12 meses. Y la verdad que viendo la parte sectorial, le decía fuera de cámara a los amigos José Manuel y Ezequiel, que ya hay sectores que habían tenido un comportamiento decreciente en el primer semestre del año y que habían reflejado y que tienen gran aporte en el PIB como comercio, construcción, están presentando repuntes y ya en los datos de septiembre y en los últimos indicadores también se está viendo. Y hay un tema sí que es estructural, que es manufactura, que ahí yo pienso que en el aspecto de lo que es la competitividad del país y la estrategia que podamos seguir para relanzar y reconvertir ese sector en los nichos donde realmente podamos insertarnos con valor agregado en los mercados internacionales y aprovechando los tratados de libre comercio, es un momento donde la agenda sector público y sector privado tiene que poner énfasis. O sea, hay que buscar esos elementos que son más que bien conocidos, están estudiados, diagnóstico hay varios, y tratar de empujar esa iniciativa para ver cómo se reposiciona y puede volver a rescatar lo que era su aporte en el PIB. En ese sentido, Rosana, qué bueno que tú lo tocas, porque el gobierno tiene pendiente el lanzamiento del plan de industrialización de la República Dominicana, que es un proyecto que se está desarrollando en el Ministerio de la Presidencia, conjuntamente con la IRD y el CONEP. Supuestamente a mediados de diciembre el proyecto se iba a lanzar, pero el proyecto se postergó para mediados de enero. La idea es un gran proyecto, como tú dices, de relanzamiento hacia la competitividad, hacia los sectores exportadores, pero hay que ver cuáles son los elementos que vienen, porque ha sido un sector muy vapuleado y es un sector que a nivel de PIB, tú conoces las cifras, es un sector muy deprimido. Hemos perdido mucha competitividad, hemos perdido muchos nichos de mercado,
hay muchas empresas de las zonas francas nacionales que han desaparecido, en zonas que se han convertido en zonas de almacenes, pero hay una expectativa interesante con el tema de la industria, porque ha sido, recordemos que la IRD en 2 ocasiones, en una siendo Danilo candidato, tuvo un almuerzo con ellos, se hizo después una mesa de trabajo con relación a todos los planes y proyectos, que trabajaron mucha gente ligada a nosotros en esto, y yo tengo muchas expectativas con ese proyecto. Claro, eso va a depender mucho de qué se le va a exigir al gobierno, porque no vendrán más incentivos, sino que vendrán modelos creativos de coparticipación, de competitividad y de inserción en los mercados internacionales, básicamente. Pero ahí tiene que Facilidades plantearse financieras. el pacto fiscal necesariamente ya orientado al desarrollo. Tienes un elemento que yo entiendo que va a cumplir el señor presidente para el 2014. O sea, los pactos restantes, eléctrico y fiscal, necesariamente tienen que ser un puntal para lograr los objetivos si se quieren llegar a lo que se prometió en términos de soluciones, de empleo y de generación de riqueza, aunque todas las perspectivas y los pronósticos, tanto internacionales como locales, para lo que va a ser el desempeño de la economía dominicana 2014 son muy alentadores, Sí. Por el mejoramiento de Estados Unidos, por el repunte de sector, por la trayectoria que van a llevar los generadores principales como turismo, la inversión, la misma agropecuaria, construcción, minería, intermediación financiera, que dicho sea de paso, la reciente fusión anunciada de BHD Banco León es un elemento también de competitividad que va a poner y a mostrar diferenciadores también en el mercado financiero en beneficio de los consumidores, y también el hecho de que otros sectores como las pymes están teniendo una atención, que son los locomotores generadores fácil de empleo y de mover la economía. Pues yo entiendo que ya ese marco que prevé para el 2014 4.5 va a ser muy superior a esos numeritos. Hay dos elementos que siempre hemos tratado mucho en agenda económica y que son 2 elementos esenciales de la plataforma de crecimiento y de estabilidad de los sectores económicos y de los agentes económicos. Uno es el tema eléctrico. Solución, siempre voy a tener mis dudas. El otro, el tema de las tasas de interés bancarias. Yo creo que nunca antes en la vida económica dominicana se había presentado un momento tan interesante para la banca. Porque si tú unes que tú tienes la fusión del BHD León, tú tienes el Popular, que es el segundo banco poderoso, pero tienes una conversión increíble en lo que está pasando en el Banco de Reservas hacia una entidad completamente diferente, con una visión de banca, con banqueros, con una estructura. Entonces, esa competencia, esa competitividad, al único que beneficia es al consumidor, claro, a los proyectos y a la inversión, porque eso es lo que hemos estado buscando. O sea, en la medida en que hay mucha diferenciación, las tasas van a jugar. Fíjate lo que estaba pasando con el mercado de las tasas de las tarjetas de crédito. Venimos de un desmonte de 120% a un 60%. Casi un 50%. Y eso va a seguir, pero eso también se va a reflejar, como decía Ezequiel, el tema de las tasas en comercio, en vehículos, pero cuando vayamos hacia los proyectos, entonces la creación de nuevas estructuras, más creativas. Este es un año, en el 2014, que yo tengo grandes expectativas en el tema del fideicomiso. Sí. Para todos los bancos, para y todas en las las figuras entidades. Del mercado de valores, que ya aprobaron la normativa para los fondos de inversión. Que era una normativa que estaba pendiente. Incluso hoy salió en la DGI ya como en el tratamiento fiscal, donde son vehículos neutrales desde el punto de vista impositivo, porque permiten que tú puedas explotar un patrimonio sin gravarlo mientras esté en el proceso de rentabilizar ese activo. Es correcto. Entonces ya va a gravar cuando llegue a la mano destinataria, al beneficiario que realmente corresponda esa inversión. Pero esas son potencialidades, sobre todo, señores, porque en la medida que podamos ampliar el complemento de instrumentos por el lado del mercado de valores, juntamente con los del mercado financiero, para que los fondos de pensiones puedan diversificar su portafolio y puedan impactar en una mejor asignación de los recursos y en proyectos que impacten en el desarrollo,
pues efectivamente eso va a tener un efecto multiplicador. Sí. Va a ser un ganar-ganar para los trabajadores, que van a tener diversificado en mejores rendimientos y menores riesgos, y para el crecimiento económico, donde va a haber una fuente de financiación a largo plazo complementario a lo que son los esquemas bancarios. Mira, ahí nosotros hemos tenido un año difícil. La reforma tributaria, como dijimos en Agenda Económica, desde octubre del 2012, causó los efectos que tenemos. Un superajuste, un ajuste súper rígido. Hay muy buenas señales, pero tenemos la impresión... Y el ajuste del gasto público, exacto, que fue brutal. Brutal. O sea, tú venir de un 7 punto y pico a un 2.9 de corrección de déficit realmente es fuerte. Nosotros hemos estado específicamente, Ezequiel y nosotros, llevando la campana del pacto fiscal. Y se hace más necesario porque yo no puedo y nosotros no podemos sesgar demasiado a la política monetaria, de que sea la que tenga que salvar siempre a la economía. O sea, porque no se puede, o sea, llega un momento en que no es sostenible. Entonces, tenemos que crear estructuras fiscales que inclusive benefician a la política monetaria, porque el Banco Central tiene un problema de un desmonte de un cuasi fiscal, que aunque el gobierno está cargando, fíjate, el gobierno tiene 30.000 millones para este año 2014, para el cuasi fiscal, pero deberá de crearse una figura creativa en el proceso del tiempo, de aquí al 16, de buscarle una salida a ese déficit cuasi fiscal. Y empezar... No, pero la salida es la ley de recapitalización. La ley de recapitalización, exacto. Pero sí, porque tú lo ves en términos absolutos, pero hay que verlo en términos relativos. Pero mientras tanto, yo lo veo más, cuando yo lo veo desde el punto de vista fiscal, yo digo, bueno, es que el gobierno tiene que sacar 30, 40 mil millones todos los años para esto. Entonces, si el gobierno no se atreve a hacerlo, y no hay señales de que sea un tema de corto plazo el pacto fiscal. O sea, nosotros manejamos informaciones que nos dicen que como que se va a postergar. Hasta el 2016. Hasta el 2015. Hasta inicio del 2015. Entonces, el tema es porque con el pacto fiscal tú estás viendo los ingresos y los gastos. Entonces, cuando tú mides los ingresos, entonces te vas a meter por las exenciones. Entonces, las exenciones tienen el elemento no económico, no monetario, pero político. Entonces ahí están los transportistas, ahí están los que sé yo qué. Cuando tú vienes a ver los subsidios energéticos a mano de quién caen, los subsidios en tal parte, el famoso gasto tributario, el sacrificio fiscal del gobierno, pero sin embargo nos vivimos quejando. Entonces tú tienes una informalidad de un 57%, tú tienes una bancarización de un 30%, o sea, la economía tiene muchísimo campo. Pero entonces, ¿quién va a salir de la informalidad cuando el gobierno no da señales de que puede permear la política fiscal, en el sentido de que bajar impuestos, ajustar tasas, ser más planos, más simple? Entonces, porque eso es lo que busca la gente. Entonces, directo. Exacto. Entonces, cuando tú te encuentras en eso, tú no vas a vencer ese gap que hay. Tú vas siempre a ir cargando. Si la informalidad se mantiene en un 57%, realmente anualmente aumenta más, porque son más personas, con el mismo porcentaje sobre una masa mayor. Entonces esa preocupación, a pesar de que yo estoy muy de acuerdo contigo, de que estamos cerrando un año con expectativas muy diferentes a las que teníamos, muy positivas. Hasta hace 6 meses todavía. No, hasta hace 2 meses estábamos incrédulos. Pero tú ves, por ejemplo, los Estados Unidos acaban de cerrar el trimestre pasado con 3.9 de crecimiento, que es una locura, y acumulan un 2.7, y la proyección de cierre del FMI, del Tesoro norteamericano y de la OECD en Europa es que la economía norteamericana va a cerrar con 1.6, 1.7 PIB y va a cerrar casi cercano al 3. Y Europa va a terminar positivo el año que viene. Exacto, hay esas señales, pero las señales nuestras son más importantes. Entonces el pacto fiscal es prioritario. Pero yo me encuentro tarde, 2015. No, tarde es haber perdido el tiempo. Las informaciones que tenemos es que este gobierno no va a tocar la parte fiscal. Este gobierno ya no la toca más. Nosotros cuando lo supimos, igual José Manuel y yo dijimos, pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Este gobierno no puede creer que va a mantener hasta el 16
sin tocar un cambio y hacer una reforma fiscal integral antes pero mucho antes. O sea, es que para nosotros debe ser a partir de la mitad del 2014. Claro. Es que tú tienes, para que entre en el 2015. Tú tienes elementos preocupantes, mira, un presupuesto rígido, el tema de cargas presupuestarias fuertes, los intereses del financiamiento internacional, que es alto, el pago del cuasi fiscal. Cuando tú vienes a ver, es un presupuesto que se queda sin gasto de capital. Pero mira, vamos a adelantarnos a un cambio comercial para nosotros terminar, o sea, continuar con este tema que es muy importante con el asunto del pacto fiscal. No nos corten, amigos. Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. Doña Rosana Ruiz, José Manuel Luna Valiente, un servidor Ezequiel Muñoz Lizardo, están tocando algunos temas muy importantes para la vida y la salud de la economía dominicana. Cuando estábamos hablando del pacto fiscal, José Manuel Rosana, nosotros entendemos, y es por lo que hemos sabido, que el gobierno tiene intención de tocar el tema fiscal hasta el 2016. Significa que en este gobierno no se va a tocar el tema fiscal. Nosotros estamos un poquito asombrados, lo hemos dicho en círculos cerrados, lo hemos dicho en el programa, de que es imposible que este gobierno entienda que va a mantener la salud económica, la estabilidad económica, sin tocar el tema fiscal. Porque, como hemos dicho nosotros, no se pueden recostar de la política monetaria, porque la política monetaria no es suficiente para lograr el desarrollo y el crecimiento sano, sostenido, sin ningún tipo de percance. Yo creo que el gobierno tenía esa posición sin ver los últimos 2 meses del año. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la economía se ha activado. Repuntado. Y la inflación se mantiene controlada. Por debajo de la meta. La tasa de cambio se mantiene bien. No se mantiene, estable. bajó. Bueno. Bajó muchísimo. Porque Increíble. se llegó a poner por encima de 43. Con todos los pesos que están saliendo a la calle, desde antes del 30 de noviembre para acá, el dólar no se ha disparado. Sí, pero fíjate, escúchame que te interrumpa 2 segundos. La diferencia es que anteriormente, cuando la crisis, los pesos salían a buscar dólares. Los pesos salieron ahora a comprar barato en la tienda. Sí, pero de una u otra manera. Y automáticamente no hay capital especulativo. Pero de una u otra manera eso genera una necesidad de inventario. ¿Me explico? Sí. Y eso no ha habido una especulación sobre Sí, eso. pero Nadie el Black Friday estaba previsto. Pero nadie se atreve a comprar con los pesos que recuperaron dólar hasta que no lo necesiten, que eso era uno de los problemas que pudo haber. Yo recuerdo, y por eso a veces a uno lo tildan tanto de Banco Centraliano, que cuando el gobernador y la Junta Monetaria dijo, subimos la tasa de política monetaria, inyectamos dólares. Y uno dijo, pero ¿y para qué doble efecto? Porque tira uno adelante. Y él quería como dar un mensaje mucho más contundente de impacto. Incluso nosotros mismos entendíamos, oye, va a disminuir mucho la economía, eso crea un problema después de crecimiento, tal vez la expectativa. Y él mismo dijo, ya el crecimiento del 3% que estaba establecido ya se logró. Está sembrado. Lo demás es lo demás, eso no se va a hacer. Entonces uno no creía tanto en principio y uno lo ve. Creo que por eso tal vez el gobierno se mantenía un poco escéptico en si tocaba el tema fiscal. Tal vez también el gobierno le tiene un poco de miedo a la opinión pública. Aquí hay una campaña mediática cada vez que tratan temas fiscales. Sí, es como el tema de la deuda. De hecho, Luis Reyes Santos dijo que los gobiernos anteriores han perdido credibilidad a los políticos en temas, cuando hablan de tema fiscal, porque el pueblo de una vez se siente como... Pero si el gobierno o el Estado, vamos a decir este gobierno, es transparente e inteligente y comienza a tener reuniones con los sectores que inciden en la economía, cualquiera que sea, y comienza a decir, mire, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Deberíamos hacerlo, esto va a generar tanto, lo quitamos porque genera una distorsión, así. Esto no va a generar esto, y con esto vamos a hacer esto, vamos a disminuir la deuda, vamos a crear un problema de mayor presión fiscal, pero con equidad. Claro. Porque aquí hay gente que dice, no, el Estado tiene calculado 13% de presión fiscal. ¿Por qué? Porque sencillamente dice, mis ingresos fiscales son tantos y mi Producto Interno Bruto son tantos. Y hace una división y te da 13%. Sucede que entre ese 13% mínimo hay un máximo de un 50%. El promedio es un 3%, pero es que hay un máximo de un 50%, que hay gente que está muy cargado en términos de impuestos, sobre todo la clase media. Hay otros que no pagan nada y hay otros que valen mucho. Entonces,
Cuando logremos tener una estructura fiscal transparente, sencilla, clara, sencilla, simple, donde podamos tener impuestos directos mucho más que los indirectos, vamos a lograr entonces nosotros una política fiscal equitativa con mucho mayor recaudaciones para que en vez de 300,000 y pico millones de pesos que se recaudan, lleguemos a 500 y pico mil. Por la DGI, ¿tú te refieres? Exacto, de ingresos tributarios. Entonces, ahí podemos nosotros decir, bueno, espérate, ya de mis ingresos, yo no tengo por qué tomar necesariamente tanto prestado, porque el problema es que aquí se siguen cogiendo prestados. Este año entrará el año que viene casi 3,000 millones de dólares en préstamos adicional. Ok, que con eso vamos a pagar, pero estamos cogiendo préstamos para pagar préstamos. Eso es una distorsión que más tarde que temprano va a crear problemas. Bueno, eso lo da. Yo no sé cómo el gobierno puede entender que hasta el 16 no puede tocar el tema fiscal. Hay que tocarlo. Ese tema hay que tocarlo, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. El gobierno no le puede coger miedo a ninguna campaña mediática que se va a armar sobre eso, que seguro se va a armar. ¿Por qué? Aquí tenemos un problema que se llama político. Que todo lo que es pacto fiscal, la oposición política y uno habla cosa. Entonces, eso nada más hay que desnudarlo. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los políticos de oposición que se oponen? Mira, esto y esto. ¿Qué ustedes hicieron cuando fueron gobierno? Es simple, porque armas yo tengo para combatir. Ahora, yo tengo que tener armas para tener moral. Reforma tributaria. Y este gobierno tiene que decir bien claro, ¿cuáles son mis fortalezas? Yo tengo desde el año 2012 a la fecha, he hecho una ejecución presupuestaria de esta forma, pam, 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 pam. racional. He agarrado y he hecho concursos, he distribuido esto, miren eso, y lo hace, y usted se defiende solo. Porque el presidente no puede entender que va a mantener una popularidad como la que tiene ahora. No, sin empleo. Sin empleo. ¿Y sin inversión? Y sin inversión. O sea, el dato de inversión sin de cierre del de año. divisa. Ya la priorización del gasto está casi conseguida. O sea, este gobierno ha priorizado gastos. Le falta mucho más todavía por conseguir. Pero hay que buscar un problema de rigidez de presupuesto. Lo que tú decías, sanciones fiscales o el gasto tributario. O sea, hay muchas cosas que se pueden corregir. Claro. Porque crea inequidad. Las exenciones fiscales, como están estructuradas aquí, están creando inequidad. Inequidad de riqueza. Entonces, eso son de las cosas que hay que resolver. Eso no se puede postergar. Por lo tanto, el gobierno, que lo postergue hasta donde quiera, nosotros entendemos que en junio del año que viene tiene que hablarse seguro de pacto fiscal. Claro. Seguro. El tema, yo no sé, porque hay tantos elementos que son tan visibles con relación a las finanzas públicas y al interés. Por ejemplo, le acaban de quitar 5.700 millones de pesos al presupuesto. Eso se resuelve con lo de Orange. Con lo de Orange van a entrar a 15.600 millones. Yo espero que se le devuelvan a obras públicas, que es muy eficiente que es, gastando poco y haciendo mucho, y que arranque la línea del Metro 3, porque uno no puede tener ningún tipo de mezquindad, que si ese no es proyecto, que si ese... Oye, este país necesita, o sea, lo que mueve un proyecto grande de inversión de capital, no es solamente que el gobierno diga, no, pero que eso son 3 o 4... Sí, ¿Cuántos son que se va a recibir? 15.600 millones. Y le quitaron al metro 2.000. 2.700 para este presupuesto del 2014. Para este presupuesto, más los 5.700 700 de obras públicas. Son 8.400. Exacto. Entonces yo creo Sobran que los demás 7.000. tienen que reducir la deuda. Bueno, el tema es que eso evita también esa misma entrada de capital, que tú tomes ese mismo monto vía financiamiento, como es lo que está contemplado en el mismo presupuesto. Entonces ahí tú te liberas de una parte, no tomas financiamiento, baja la carga de pago de intereses, pero tampoco te endeudas más, pero lo resuelves con una entrada que no estaba prevista, que deberá entrar al presupuesto. Marzo. También hacemos el corredor 3. Y ese jugador nuevo que entra ahora en telecomunicaciones, aquí va a haber un repunte en la inversión y bueno, una guerra, señores, que nada más va a ancha. beneficiar Eso al lo consumidor. decíamos, que tú no estabas presente, fue uno de los días de semana, que esto va a cambiar muchísimo el sector de las telecomunicaciones, porque ahora viene una etapa nueva. Sí. Entonces, va a ser diferente. A nosotros nos encanta muchísimo y nos alegra muchísimo porque la agenda económica va a llegar al país entero. Porque por Orange nos vamos a ver por televisión, o sea, por un mismo cable. Por Tricón, perdón. Lo que pasa es que Orange va a mantener un año el nombre. La nueva empresa te va a mandar igualito, o sea, el triple play, voz, data y media, pero
se va a expandir, entonces va a crear más competencia y lo que queremos es que esa y competencia... mejores precios. Muchas inversiones. Ahí va a haber una dinamización, va a dispararse en un mercado, el telecomunicación. En un mercado que tenemos desde los precios altísimos. También podemos usar parte del corredor Duarte 3. También, que se está necesitando. También, que el gobierno arrancó, lo anunció, puso las cosas esas que pesan como 5.000 libras cada una para hacer el desvío, lo cogió y dio, óyeme, lo peor de todo fue que se inauguró el inicio de la obra. Se hizo un acto en la 27 entre Privada y Caunabo, ahí frente a donde está la torre esa bonita, la Torre Forum. Hicieron un acto y después recogieron los pilotes esos inmensos y lo pusieron en el paseo y a los 2 meses se lo llevaron y no están ahí. O sea, que no está en la mente del presupuesto ni del gobierno. Aún así, en obra pública se ha hecho una gran continuidad. Sí, pero eso, tú sabes lo que mueve eso. Son 7 obras. Un túnel ahí en la Privada, un túnel y elevado allá en la Caunabo también, en la esquina caliente, que eso es un desorden increíble. Eso va a ser un elevado. Un elevado. Entonces, todo eso mueve la economía, porque es construcción, es cemento, es varilla, es empleo. Sí. Valor agregado completo, financiamiento, eso es lo que mueve la economía. Sí, es que hay que soltar un poquito personalmente pienso en la parte del gasto público de inversión, pero claro, ni con el fondo hubiésemos logrado un ajuste tan fuerte como se ha hecho ahora mismo. No necesitamos el fondo. No, para nada. Ya se nos vio el fondo ya. Sí. Vamos a una pausa. Yo me adelanté en el anterior, pero ahora se adelantaron en esto, ¿verdad? Vamos a la pausa, amigos. Regresamos. Bien, llegamos al segmento final, amigos televidentes, compartiendo con nuestros dilectos, amenos y hermosas damas. En este caso, nuestra primera dama, hermosa. Dijiste plural. Sí, pero no cualquier sentimiento de sentirse aludido es algo personal. Para nada. No, miren, yo creo que como hemos hablado de lo que ha pasado en el año y las expectativas, no podemos dejar de mencionar que, como dijimos, el tema de la reforma tributaria fue negativo para la economía, pero también los puntos luminosos, el ajuste, nos haya costado lo que haya costado, las negociaciones con la Barrick, que yo tengo siempre mis temores con esto, porque estamos $400 por debajo del precio promedio del contrato, entonces el valor de referencia que se está utilizando lo que garantiza es el 90% de lo que ingresaría si fuese 1.600 el precio del oro, y no hay expectativas. De hecho, todos los bancos de inversión, los think tank del mercado de metales, no prevén un precio para el 2014 por encima de $1.250 la onza. Hay un tema que tiene que ver y que está ligado al área también de minería, y es que el país tendrá que tomar una definición con el tema de Loma Miranda. El gobierno tiene que olvidarse de los, como decía Ezequiel, yo creo que aquí hay algo importante. O sea, las encuestas son buenas, pero Obama es presidente por segunda vez y no pasa de 60%. Cualquier tipo de acción de política siempre la miden y una vez está a favor, otra vez está en contra. Pero sigue siendo el presidente de la República. Y las grandes decisiones hay que tomarlas. O sea, uno no puede vivir de que no haga esto porque lo que pasa es que la oposición dice, Banco Central, no me haga esto porque yo sé que te beneficia a ti y me perjudica a mí, entonces ustedes se van a quedar 40 años más en el poder. Bueno, pero si es así, fantástico. Ahora, no limites el crecimiento y el desarrollo con mentiras, con falsedades y con sofismas. O sea, convirtiendo cosas en mentiras. O sea, lo de Loma Miranda, eso está clarísimo. No hay 40 ríos, ni 10, ni 5, son 2 ríos, 2 riachuelos. El riachuelo Jayaco, que nace por allá arribota, que aporta 0.7 milímetros de agua, y lo han convertido en la... Si nacieran 40 ríos, fuera imposible su explotación. Imposible la explotación. Si nacieran 40 ríos, ahí no hubiera nada, porque ahí lo que era un lago. Exacto, es imposible la explotación. Y viviría en un nacimiento de conectaría con la presa de Atillo, que está de aquel lado de la carretera. De todas maneras, la explotación de Loma Miranda no tumba gobierno. Ni tumba gobierno, ni... Pero este gobierno le tiene miedo a que le haga daño. ¿Cómo le tiene daño con el asunto del pacto fiscal? Mira, pacto fiscal, o sea, decisiones, pacto fiscal... Pacto eléctrico. Pacto eléctrico. O sea, el presidente, por ejemplo, yo me pregunto,
Y decisión migratoria. Hoy se anunciaba, no lo he visto, pero hoy se anunciaba que se iba a dar el primer Picasso para el inicio de la primera planta de carbón. Yo no he visto cuánto va a costar la planta, ni cuál era el número que estaba en el sobre económico que debió abrirse y decirle al país, miren, esto es lo que va a costar y el financiamiento va a ser de tanto y lo otro. Aunque en el presupuesto está asignado 150 millones de dólares para esa planta, pero hay otra parte que tiene que entrar y saber qué es lo que va a costar. Entonces, es como que dimos un palo y tíralo a ver si se pega. Entonces, el presidente, por ejemplo, recibió la visita de un enviado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de la empresa Summit Power, y le dijo, nosotros queremos montar 1000 megas en la costa norte a gas natural y queremos también hacer un hub de gas natural para abastecer el Caribe y todo. Ojalá que lo hagan. Pero tomemos las decisiones, hagámoslo. El embajador norteamericano, Wally Brewster, vino en parte a eso, a que le compráramos la planta, o vino por el tema de los haitianos, o vino por qué, o vino a hacer negocio. Bueno, si vino a eso, que nos metamos, pero el miedo que yo tengo es que ya el 2014 es el año central del gobierno, es el año de las grandes ejecuciones. Lo que no se haga en el 2014 no se va a cosechar en el 2016. Lo que no se haga y se inicie en el 2014. Sean cosas que tengan el impacto en el 2015, o sea, o su inicio. Exacto. Pero hay que hacer eso. Pero Rosana dijo la palabra clave. O sea, este es el año de las grandes decisiones. Claro. O sea, hay que tomar decisiones. Ya se ordenó la casa, ya se tomó control, ya estamos en una senda de estabilidad, con crecimiento, confianza, credibilidad, sigue la inversión. Rosana, no hay excusa. No, ahora es el salto cuántico. Decisiones. De las decisiones trascendentales para el desarrollo. ¿Tú sabes lo que quiere decir flip-frog? Frog es rana, maco. O sea, tenemos que dar un salto de maco. Tú has visto cómo saltan los macos. Cuidado. Entonces, que se vea ese impacto. Decisiones. Ese impacto que tú creces, porque si tú estás cerrando Pero bien, yo apuesto a que el presidente Danilo lo va a hacer. Nosotros apostamos. Sí. Nosotros también. Lo que tenemos que apostar es que la sociedad en su conjunto, los agentes económicos, apuesten también a eso. Y le digan también al presidente, señor presidente, nosotros nos comprometemos. No, si el CONE dijo, yo me comprometo, bueno, está bien, comprométete. Lo que pasa es que con todo respeto, yo personalmente a lo que le tengo miedo son a 2 o 3 pelos en la sopa. Entiendo ese genios. 2 o 3 pelos en la sopa. En esa sopa que se hace y se cocina en la Doctor Delgado con México, ahí adentro, en esa olla, hay 2 o 3 pelos. Bueno, porque se saca. Que pueden crear problemas. Es que no sé cómo se pueden salir, pero hay que sacarlo. Y esos son los que están creando muchos problemas de decisiones. Sí. En todo sentido. En electricidad, en migración, en minería, en ambiente. Esos son los que están creando problemas acá. No son de otros. ¿Sabes por qué? Porque quieren la interrupción del PLD en el poder. ¿Tú sabes lo que le pasa? ¿Cómo va a ser? ¿Tú sabes lo que le pasa? ¿Tú sabes lo que le pasa a una paila de habichuela con dulce? No quieren que el PLD siga gobernando. A una paila de habichuela con dulce, cuando tú le metes un cucharón de metal, se daña, se corta. Recuérdese lo que yo digo, son 3 pelos o 2, varios pelos en la sopa, que han dejado que estén ahí, calentándose esa sopita y los pelos están ahí, y saben, y tienen las decisiones reales secuestradas, confundidas. Esos son los diablitos y los angelitos. Que están vestidos del mismo traje. Correcto. A eso le tenemos nosotros miedo. Pero a lo que uno le tiene miedo es que las decisiones, como plantea Rosana, no se tomen en el momento oportuno. Entonces, este es el momento oportuno porque ya hicimos el ajuste, pasamos por el problema, mucha gente no le ha ido muy bien, hay gente que tiene la expectativa de recuperarse, hay interés. Si tú tienes un sector que está respondiendo a nivel bancario, a nivel de bancario privado, a nivel de política monetaria, entonces, ¿por qué el sector fiscal tiene que vivir a expensas de ver qué va a pasar? Porque entonces al final no van a salir en el 2015 que los recursos no van a dar y hay que hacer una reforma tributaria. Volver a lo mismo. Volver a lo mismo. No entonces, se puede. Si tú quieres, solamente, fíjate, si tú logras formalizar un 10% de ese 57, ya la economía dominicana es otra. Totalmente. Es otra. Porque lo que pasa es que el 43% formal tiene que cargar con el 100% del gasto. Señores, hasta ahora, el fracaso de las pymes. Está sobre, entonces, tú decías algo ahorita importante que no se toma mucho en cuenta.
aparte de esa informalidad, fíjate, hay un elemento que si se mide econométricamente tiene un impacto grandísimo. Y es que hay una parte de los salarios que no están cargadas. O sea, el tope inicial es hasta 33.000. 34.000. 34.000 mensual. Mensual. Cuando tú lo calculas anual, ¿cuántos empleados hay que ganan $500,000 al año? Muy pocos. Claro. O sea que casi todo el mundo, la mayor parte, tampoco tributa por impuestos sobre la renta. ¿Quiénes son los que tributan? Los que están por encima de eso. ¿Y cuál es el volumen de esa masa? El 20%. Entonces, óyeme, la informalidad, ¿tú sabes cuánto es? Es mucho mayor todavía. El fracaso de las pymes hasta ahora es la informalización. Exacto. La informalidad. Porque nadie se atreve cuando le presentan la documentación y tú dices, mire, yo quiero un préstamo pyme para montar un taller de ebanistería. Ah, mire, cómo no, mira, aquí está. Sí, nuestro amigo Ignacio Méndez. Dice, ¿y qué es el RNC? Dice, no, ese es su cédula de identidad. Yo vengo ahorita. Si nuestro amigo Ignacio Méndez no logra que en el 2014 se mejore y se gane porcentualmente hablando, formalización económica de esas pymes, lamentablemente se va a quedar estancado. Tú tenías un mensaje especial para nuestro amigo Ignacio Méndez. Sí, de su... Esperamos que su viaje de salud familiar sea todo un éxito y que todo salga bien. Que con Dios por delante. Cuente con agenda económica siempre de apoyo y con Dios delante. Igual a todos los amigos que también que no estamos autorizados a decirlo por televisión. Desde aquí nuestro corazón hace su mejoría. Exactamente. Así es. Bien. Así bueno, es. pero entonces el asunto de las pymes es eso. O sea, la pyme, el proyecto de la pyme que va muy bien, van 7.000 millones de pesos que se facilitan, pero si no se mejora la formalización, la bancarización, no vamos a lograr nada, nada absolutamente. Tenemos pendiente el pacto fiscal, que el gobierno no quiere tocarlo, el pacto eléctrico y la parte migratoria. Sí. Esa no se pueden descuidar. Pero con la parte de la inclusión financiera vienen grandes anuncios por parte de la banca privada con el tema del subagente bancario, que eso va a ser una revolución en este país. Aquí va a llegar la banca ya están terminando las normas. a los sectores más remotos. O sea que esa parte yo pienso que el 2014 va a dar frutos importantes. Que es una forma importante. De inclusión. Exacto. Yo tengo mi parecer, es que el gobierno ha equivocado el camino con el tema de la formalización. Para mí, el camino es la bancarización, que al final formalizará. Cuando tú empiezas formalizando, presionas y el interesado se desgasta y se sale y se queda en su antigua posición. Cuando tú empiezas a motivar y tú le das una tarjeta prepago, por ejemplo, para que haga un consumo en un agente financiero, un colmado, una farmacia, cualquier tipo de negocio que lo pueda hacer en cualquier parte del país, va a ser revolucionario, sin ser un banco, sin ser una entidad bancaria. Entonces eso te abre una posibilidad inmensa, pero automáticamente cuando la gente empieza a manejarse y empieza a cambiar, lo que pasa es que es un cambio también de cultura bancaria, que los mismos bancos formales han tenido que abrirse a lo que son las tendencias internacionales. Pero tú sabes, Rosana, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Esa es la tendencia internacional y esa es la tendencia de los últimos 5 años. Todo el mundo está en eso, Colombia, Chile. Esa necesidad que tiene el gobierno de ingresos, que tiene que mantener todavía ese anticipo a empresas pequeñas y medianas, que las ahoga. Totalmente. Las ahoga. Bueno, no acaban empresas pequeñas que facturan un dinero X, pero que no se ganan ese dinero porque que la cosa... Pero no acaban de resolver lo que se planteó como una solución fiscal con el tema del pago del ITEVI, de lo devengado por lo percibido, y se quedó en el aire. Tú sabes que un amigo nuestro y amigo de Agenda Económica decidió abandonar su negocio. Correcto. Y emplearse de nuevo, un gran economista dominicano. Correctamente. Por los impuestos. Por los impuestos. No, eso no es posible, señores. Pero vamos a apostar a que sí se va a hacer. Ah, no, claro. Pero tenemos la responsabilidad también de advertir de que existe una serie de obstáculos que son hay que salvar. Que son los que determinan a que se tome la acción. Así es. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo.